El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hoy se refirió al asunto que una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el día de hoy en relación con la marihuana. El presidente textualmente dijo lo siguiente: esto no abre de ninguna manera ni significa legalizar el consumo de la marihuana, ni significa la comercialización ni trasiego de la misma. Ofreció, al hacer estas declaraciones, que en la tarde de hoy el consejero jurídico del Ejecutivo Federal hiciera las precisiones del alcance de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que agradecemos mucho la presencia de don Humberto Castillejo Cervantes con ese propósito, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. El Gobierno de la República manifiesta su absoluto respeto a la sentencia emitida el día de hoy por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta sentencia reconoce el derecho de 4 personas que promovieron amparo para sembrar marihuana en las cantidades necesarias para su consumo personal con fines recreativos. La resolución de la primera sala no legaliza la marihuana. Su siembra, su suministro y su comercialización siguen estando prohibidas por la ley. Los ministros hicieron los siguientes pronunciamientos. 1. Que la marihuana daña la salud personal y la salud pública, por lo que es constitucionalmente válido que el Estado mexicano la regule. 2. Que una prohibición absoluta de sembrar para consumo personal es una regulación excesiva. Por tanto, reconoce el derecho de las 4 personas que promovieron amparo para sembrar marihuana para su consumo personal con fines recreativos. 3. Que el consumo que hagan estas 4 personas no puede dañar a terceras personas. Por tanto, no se puede realizar frente a otras personas sin su expreso consentimiento ni frente a menores de edad. 4. Que las 4 personas que fueron sujetas de amparo, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, pueden suministrar ni comercializar la marihuana que siembren. Es importante subrayar nuevamente que no se legaliza la marihuana por las siguientes razones. Primero, la sentencia solo tiene efectos en las 4 personas que se ampararon. Segundo, no se autoriza por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia el suministro ni la comercialización de la marihuana. Tercero, porque al no ser aplicable la sentencia a otras personas, sembrarla con cualquier objetivo, incluso para fines de consumo recreativo, sigue siendo delito conforme a la ley. Cuarto, porque debido a que se trata de un criterio aislado y no de una jurisprudencia definida, de existir futuros amparos, corresponderá caso por caso al juez, al tribunal colegiado o a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación decidir el asunto concreto. Esto es, este criterio de la primera sala no es obligatorio para los jueces y para los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación, al no tratarse de una jurisprudencia. Muchas gracias. El consejero jurídico ha dado una explicación muy clara de los alcances de esta resolución. Concluimos 3 cosas. La primera, hay un respeto absoluto por parte del presidente de la República a la división de poderes y particularmente, en este caso, que ha resuelto una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segundo, la marihuana no está legalizada. Tercero, el amparo resuelto hoy no significa que cualquier ciudadano pueda sembrar marihuana para su consumo.
la resolución del Poder Judicial de la Federación solo atañe a las 4 personas que promovieron el amparo resuelto. Por su atención, muchas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas que ustedes desean formular. Tenemos 9 reporteros que desean formular algún cuestionamiento. Empezamos con Carlos Lara, de El Sol de México. Muy buenas tardes. Para el consejero jurídico de la Presidencia, ¿cuáles serán las leyes, reglamentos o las modificaciones mismas a la propia Constitución para un eventual sustento jurídico, para este sustento jurídico que resolvió la Corte ante este amparo? Y decir cómo acatará este fallo el Gobierno de la República de la Suprema Corte. Y una pregunta, otra, es en el sentido de que si no van a realizar un extrañamiento a la Suprema Corte en torno al análisis exclusivo de la vía jurídica y no valorar los efectos científicos en los daños a la salud que tiene el consumo de este enervante. Gracias. Muchas gracias. Comienzo, Carlos, por la tercera pregunta. El Gobierno de la República reitera nuevamente el absoluto respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a sus sentencias. El proyecto del ministro Arturo Saldívar, apoyado por la mayoría de la Sala, lo que hizo fue una interpretación constitucional del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y al considerar que el consumo de la marihuana con fines recreativos es parte de este derecho, señaló que prohibir absolutamente el consumo y la siembra para el consumo era desproporcionado porque hizo lo que los abogados llamamos un test de proporcionalidad. Esto es, ver si la medida era la mejor medida para proteger la salud en el caso concreto. Segundo, ¿cómo va a acatar el Gobierno de la República? Los actos reclamados fueron los oficios mediante los cuales la Secretaría de Salud negó permisos a estas 4 personas para llevar a cabo siembra de marihuana con la finalidad de consumo personal para lograr fines recreativos y lúdicos. En consecuencia, los efectos de la sentencia es que la Secretaría de Salud emita a estas 4 personas los permisos para llevar a cabo esta siembra con fines exclusivamente de consumo personal para fines recreativos. Y aquí es importante decir que queda dentro del ámbito de la competencia de la Secretaría de Salud establecer las regulaciones que impondrá a estos permisos. Y la tercera pregunta, ¿qué leyes se tendrían que modificar? La Suprema Corte de Justicia de la Nación no ordenó la modificación de ninguna ley. Se trata de un caso aislado en donde, en este caso concreto, consideró que debía permitirse a estas 4 personas la siembra. Lo que sí es claro, como señaló el señor presidente de la República, esta interpretación constitucional de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos lleva a que, como país, se abra un amplio debate para conocer cuál es la mejor regulación para la sustancia de la marihuana. Si me permite, quisiera abundar. Hoy el presidente de la República también señaló algo muy importante. En el contexto de este asunto está la posibilidad de abrir un debate en el que toda la sociedad participe respecto de las posiciones que cada uno tenga de ello. Y esta es una oportunidad para que nuestro derecho de la libre expresión que tenemos todos los ciudadanos se lleve a cabo, que se haga un debate, como lo señalaba ahora el consejero jurídico, para determinar cuál es la mejor regulación para inhibir el consumo de drogas en nuestro país, particularmente en el caso de los jóvenes y de nuestros niños. Ernesto Gloria, de Enfoque NRM
Comunicación. Gracias, muy buenas tardes a todos. Yo quisiera preguntarles, adelantando los tiempos, Lalo, consejero, ante una eventual cascada de amparos en este mismo sentido, ¿qué se contempla por parte del gobierno? Porque, de acuerdo a estudios, 6 de cada 10 mexicanos no estarían interesados en que se legalizara la marihuana, pero el otro 40% sí. ¿Qué medidas se podrían tomar, sobre todo en el ámbito de salud, para prevenir a la población respecto a los efectos negativos de este enervante? Segunda, en ese escenario, ¿se prevé alguna modificación a la ley, es decir, una mayor sanción a quienes cometan delitos bajo el influjo de la marihuana concretamente? Y bueno, pues tenemos un problema en el país de productividad. Precisamente esta marihuana no abonaría en ello. Muchas gracias. Muchas gracias. En relación a la posible cascada de amparos, como lo refieres, Ernesto, primero hay que ver si realmente se promueven o no. De otra forma estaríamos especulando. Y te insisto, como es un criterio aislado, no es una jurisprudencia porque no ha habido el número de casos reiterados para que se considere jurisprudencia, los jueces de distrito y los tribunales colegiados que en revisión conocieran de este amparo, o incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podría cambiar el sentido de su resolución en casos futuros. ¿Por qué? Porque no es un criterio obligatorio. Segundo, en cuanto a la política pública que había que adoptar para la regulación y para la prevención del consumo, creo que es precisamente lo que señaló el presidente, la existencia de un amplio debate en donde se escuchen todas las voces, donde se analicen todas las posiciones, donde se vea de manera interdisciplinaria el consumo de esta sustancia para poder definir la política pública a seguir y, en su caso, para que el legislativo decida si debe o no cambiar la ley en este sentido. Creo que estarían contestadas. Gracias. Jaime Obrajero, de W Radio. Sí, buenas tardes. Yo quiero preguntar también, insistiendo un poco en la misma pregunta del compañero Ernesto Gloria, ¿qué es lo que se requiere o qué mecanismos legales se requieren para que esto pueda hacer jurisprudencia, que es de lo que se está hablando ahora? Que, bueno, pues todos los mexicanos tenemos los mismos derechos y si unos son amparados, podrían también ampararse algunos otros. Y si el gobierno federal también podría impulsar este debate el que planteó el presidente y que ustedes ahorita lo están remarcando, o sería el Congreso el que debería hacer una convocatoria para la participación de los diversos sectores que quisieran participar. Sí, para que se convierta en jurisprudencia obligatoria tendría que haber 5 criterios seguidos, sin ninguno en contrario, en el mismo sentido, por parte del mismo órgano judicial, esto es, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese caso, ya sería obligatorio para todos los jueces el cumplir con esta jurisprudencia y se tendría que analizar si en términos del artículo 107 se puede generar una declaratoria de invalidez con efectos generales o no. La discusión yo creo que se va a dar a partir de esta resolución, pero también en Naciones Unidas se tiene previsto en 2016 un foro sobre la política de drogas y específicamente está el tema del consumo de la marihuana. Creo que a partir de este debate, con toda la información disponible, se tendrán que tomar las decisiones de política pública que deban seguirse. Para que una persona se pudiese amparar, primero tendría que solicitar los permisos que les fueran negados y ampararse en contra de ese oficio en el que le niegan los permisos. Si hubiera un criterio reiterado de que negar estos permisos con cierta regulación es violatorio de un derecho humano, creo que estaría en la obligación del legislativo discutir este tema para ver si se necesita o no modificar las leyes
que se declararon inconstitucionales por la primera sala de la Corte. Insisto, siempre y cuando ya se trate de una jurisprudencia definida. Lo de que el gobierno federal pudiera impulsar este debate o solicitar coordinarse con el Congreso para realizar en México este foro. No podría yo manifestarte en un sentido o en otro. Creo que siempre ha habido una estrecha coordinación y respeto entre los distintos poderes y seguramente en los próximos días se podrá saber si el Congreso llamará a un debate público sobre este tema que se debe de tomar con la mayor profundidad y con la mayor responsabilidad para no incurrir en apreciaciones incorrectas. Silvia Arellano, de Milenio. Gracias, buenas tardes. Eduardo, preguntar, ¿el gobierno federal realizará alguna campaña específica para evitar precisamente que la gente se confunda con esta resolución de la Corte? Y nada más para el consejero, entonces, ¿la presidencia tendría que esperar 5 casos, digamos, para poder actuar o tomar alguna decisión legal sobre la resolución de la Corte o cómo actuaría? Con todo gusto. Precisamente la conferencia que hoy tenemos aquí tiene el propósito de precisarle a toda la ciudadanía cuáles los alcances de esta resolución de parte del Poder Judicial de la Federación. Nosotros, por nuestro lado, continuaremos con nuestras campañas de salud. La secretaria de Salud, Mercedes Juan, estará atendiendo algunas entrevistas al respecto. Hemos visto que también la CONADIC, que encabeza el doctor Manuel Mondragón y Calv, está llevando a cabo su trabajo y desde luego lo seguiremos haciendo con esta regularidad. Gracias. No, la jurisprudencia obligaría a los jueces a tomar una decisión en este sentido. La jurisprudencia no tiene impacto necesariamente dentro del Poder Ejecutivo. Lo que es claro es que a partir de esta resolución, el Poder Ejecutivo ya está haciendo los análisis respectivos para ver cuál va a ser la posición que se deba tomar en el debate público que, insisto, necesariamente, casi inercialmente, se va a dar. Erika Hernández, de Reforma. Yo quiero preguntar si al gobierno no le parece muy vaga esta parte de la resolución que habla de sembrar, es decir, no se pone un límite como se puede sembrar una hectárea como un metro cuadrado, y si esto no es vago para ustedes, si hay un temor en cuanto a los amparos, tú dices que hay que esperar, pero hay ese temor y ¿ustedes van a vigilar a estas 4 personas? Digamos, para el tema de la siembra, ¿quiénes son? ¿Tienen sus datos? ¿Pudieran ser parte de la delincuencia? Nuestra labor aquí es informar a ustedes, no darles una apreciación personal. Ya lo dijo el consejero jurídico, somos respetuosos de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, de manera que no vamos a hacer ningún calificativo ni ninguna valoración respecto de la misma. Desde el punto de vista jurídico, si bien la sentencia no dice el gramaje o el número de plantas que se pueden sembrar, sí es enfática en decir que es exclusivamente para su consumo personal con fines recreativos. Y también es enfático en señalar que es facultad del Ejecutivo la regulación sanitaria. En ejecución de la sentencia hay que analizar primero el engrose, pero en ejecución de la sentencia se analizará si es posible que este permiso contenga un límite específico a partir de ciertos parámetros de consumo personal o no, pero hay que esperar a que se notifique el engrose, como nosotros le llamamos, la sentencia escrita a la Secretaría de Salud. Y el otro tema que comentaste, creo que con eso quedaría contestado, ¿verdad?
Mire, por protección de datos personales no se puede dar los datos personales de estas personas que presentaron el amparo. Sin embargo, ellos mismos han hecho público que presentaron el amparo, porque esto es lo que en el argot judicial se conoce como un litigio estratégico. No necesariamente estas personas son consumidores reales de marihuana, sino que estratégicamente llevaron a cabo este litigio para lograr una resolución en un sentido específico. Raúl Flores, del Grupo Y no se puede vigilar a las personas sin un mandato de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. O sea, no habrá esa vigilancia. Vamos, Erika. Sí, para que no sea un diálogo, Erika. Ya un gramaje específico de marihuana. Digamos, eso tendría que verse también si contraviene, si se cambia la legislación en esa parte. La parte del gramaje para posesión, que no es para siembra, es para posesión, ya fue validado constitucionalmente por la Corte en muchos criterios. Entonces, pero ese gramaje es para posesión, no es para siembra. Por eso hay que esperar, insisto, la resolución de la Corte, que nos notifiquen y ahí ver si puede, en el permiso que está ordenando dar, imponerse alguna regulación respecto al gramaje o si no es esto así. Lo que sí es claro es que la Corte dijo solo para autoconsumo personal. No pueden ser hectáreas. Raúl Flores, de Grupo Imagen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para preguntar sobre lo mismo de la compañera, hace un momento en México Unidos contra la Delincuencia señalan que tienen 48 horas, de acuerdo al juez de distrito, para que la COFEPRIS o la dependencia encargada dé ya los posicionamientos, sobre todo en gramaje. ¿Cuánto es para consumo? Sabemos que es la primera vez en el país, en toda la historia, que se da un permiso específico. En esta ocasión no lo tenían contemplado. ¿Cuántas plantas equivalen para un consumo personal? Te reitero, primero, México Unido comentó que tenemos 48 horas, son 24 horas, a partir de que nos notifiquen el engrose. El engrose puede tardar 1, 2, 10 días, 2 semanas. Así ha pasado en muchos asuntos. Entonces, a partir de que se notifique, el Ejecutivo va a revisar ese engrose y decidirá si dentro del cumplimiento estricto de esa sentencia puede o no poner una limitación en cuanto al número de plantas. Hay que esperar el engrose. Omar Aguilar, de MBS. Buenas noches. Tengo dos preguntas. A nivel internacional ya hay varios estados, hay varios países, Estados Unidos y varios países de Europa que están permitiendo lo que hoy también se permitió en México, que es el consumo individual de la marihuana. En el caso de México, ¿no se estaría rezagando si es que se conservara todavía una política pública o social de restricción al uso de la marihuana? Porque obviamente si algunos países o en la mayoría de los países ya existiera esta legislación, México pues estaría prácticamente aislado. La segunda sería, desde el punto de vista de la presidencia, ¿es necesaria una armonización de las legislaciones afectadas en la Corte? Y si es positiva la respuesta, la lucha contra el narcotráfico, ¿cómo quedaría en el sentido de que obviamente parte de esta lucha es contra el uso, consumo y trasiego de la marihuana? En relación al ámbito internacional, primero, no son la mayoría de los países los que ya tienen regulado el uso de la marihuana, son algunos países. Incluso en Estados Unidos son algunos estados federados y la federación no ha regulado el uso de la marihuana. En Europa hay algunos estados nacionales que lo han regulado y otros no, y en América Latina también sucede lo mismo. Creo que el decidir la mejor regulación es parte de este amplio debate que se tiene que dar en la sociedad mexicana, escuchando todas las voces, escuchando todas las opiniones y llegando al ejercicio de concreción de qué es lo que se debe de hacer desde el punto de vista legislativo o desde el punto de vista administrativo. En relación a armonizar leyes, te insisto que
Por el momento, lo que se tiene que hacer es analizar y esperar la sentencia, analizar la sentencia y tener un debate interno y un debate externo para ver esta regulación. Francisco Reséndiz, del Universal. Gracias, buenas noches. Quisiera preguntarles a los dos, hemos escuchado la posición del presidente muy clara en el sentido de respetar y acatar el fallo que ha dado la primera sala de la Suprema Corte, pero quisiera preguntarles cuál es la convicción del Gobierno de la República en torno a la legalización o no de una droga, en este caso de la marihuana. ¿Cuál es la posición del Gobierno? Hemos escuchado muchas veces al presidente diciendo que está a favor de un debate, pero él ha rechazado la eventual legalización de las drogas. En particular sobre el asunto de la marihuana, ¿cuál es la convicción del Gobierno de la República? Y un segundo, solo para precisar, el tema de los operativos que realizan las fuerzas federales, en este caso de combate a la producción y trasiego de marihuana, ¿se mantendrán tal cual? Con todo gusto, Paco. Ya lo hemos dicho, la posición del Gobierno de la República es que este tema da lugar a un amplio debate en el que debe participar la ciudadanía respecto de cuál es la mejor manera de regular y tratar de inhibir el consumo de drogas entre los mexicanos, particularmente entre nuestros jóvenes. Y desde luego que, como lo hemos dicho, este amparo tiene que ver exclusivamente respecto del derecho de cuatro personas que acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial de la Federación, para determinar respecto de su posibilidad de sembrar marihuana para su consumo personal, de manera que no modifica en lo absoluto ninguna de las políticas de combate al crimen organizado, ni de todas las tareas que el Gobierno de la República tiene que llevar a cabo respecto del trasiego y la comercialización de estupefacientes. Yo solo quisiera agregar e insistir. Como los efectos son para estas cuatro personas, la siembra con fines de consumo personal sigue siendo un delito establecido en el Código Penal Federal. Por supuesto que la siembra para comercialización, y ahí fue expresa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene nada que ver con este debate en este asunto concreto, porque dijo la propia Corte que no es parte del derecho a al libre desarrollo de la personalidad. Esto es, la siembra para comercialización sigue prohibida, el suministro sigue prohibido, la comercialización sigue prohibido y cada una de estas acciones siguen estando en la ley como delitos y por tanto es obligación del Gobierno de la República acatar la ley y continuar con los operativos. La última pregunta la formula Eric Martin, de Financiero Bloomberg. Muy buenas noches. Para el señor Sánchez, unas 3 preguntas. El presidente se ha pronunciado en contra de la legalización muy claramente. ¿Qué abierto es el presidente para dialogar o para escuchar las voces de la población mexicana si llega a tener mucho apoyo este movimiento para la legalización? En otra parte, ¿siente el presidente un poco decepcionado en la decisión de la Corte hoy, tomando en cuenta su perspectiva y su posicionamiento al pasado? ¿Y qué grande es la preocupación de la administración que esta decisión por parte de la Corte va a abrir mucha confusión por parte de la sociedad, en que la gente, si no entienden esta decisión, que van a usar más o que va a promocionar del uso de la marihuana? Gracias. Con todo gusto, Eric. Mira, la primera y la segunda pregunta te la contesto con una sola respuesta. Lo dijo el presidente de la República, esta determinación da la oportunidad para que se haga un amplio debate en la que pueda participar toda la ciudadanía respecto de qué es lo más conveniente para la regulación que permita inhibir el consumo de drogas, sobre todo en nuestros jóvenes.
Y por otro lado, la preocupación de que no se generen falsas expectativas o ideas tergiversadas respecto de esta resolución es precisamente la que motiva esta conferencia de prensa en la que el consejero jurídico del Ejecutivo Federal ha hecho una amplia y muy puntual explicación de los alcances de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.